Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos al grupo Teología Bíblica y Libros. En este grupo tenemos el propósito de discutir y conversar y fomentar la lectura de libros que ayuden a la vida cristiana y sobre todo a la formación teológica del pueblo de Dios en Latinoamérica. Mi nombre es Daniel Caballero. Soy profesor de teología en las especialidades de teología histórica y teología bíblica. El libro que estamos en este momento discutiendo y conversando es el libro El Gran Panorama Divino por Vaughan Roberts. Ya los que no me conocen, bueno, ya me he presentado. Mi nombre es Daniel Caballero y tengo una especialidad en teología histórica y teología bíblica. Y bueno, el propósito de este grupo y de estos videos es tratar de animarles, hermanos, a que ustedes puedan leer no solamente las Escrituras, sino que también puedan leer otros libros cristianos. En Latinoamérica carecemos lamentablemente de una preparación pastoral adecuada. Y estoy convencido de que la palabra de Dios obra a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios, hermanos. Y para tener un buen cimiento en la palabra de Dios, debemos estar cimentados no solamente en las Escrituras, sino también otros libros que nos ayudan a comprender mejor las Escrituras. Y en estas lecciones estamos discutiendo el libro El Gran Panorama Divino de Vaughan Roberts. Y en esta noche vamos a estar conversando un poco sobre el capítulo 4, titulado El Reino Parcial. Así que si tienen su copia, por favor, del libro El Gran Panorama Divino, les pido por favor que me acompañen en la página 57 del libro. Y vamos a ir yendo a través del libro rápidamente, haciendo algunos comentarios. En la página 58 se menciona la promesa. La promesa. ¿Y qué tiene que ver esto con la promesa? Bueno, a partir de Génesis 12 en adelante, hay una narrativa en las Escrituras que comienza a partir de Génesis 3. Desde el momento en el que Adán y Eva pecan, Dios promete enviar un redentor, un hijo de Adán y Eva, que pondría fin a la enemistad que tenían con Dios. Este redentor es el redentor esperado desde Génesis 3:15 y este tema del redentor, un hijo de la promesa, es el tema que corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento y halla su cumplimiento finalmente en la persona de Cristo Jesús. Dios había prometido a Abraham que haría de él una nación grande, de tal manera que Abraham sería de bendición a todas las naciones. Sabemos por la narrativa que Abraham tiene un hijo llamado Isaac, e Isaac cumple parcialmente la promesa de Dios de traer un descendiente a través del cual él traería bendición a todas las naciones. ¿Sería acaso Isaac el descendiente elegido? Y justamente aquí viene el título del capítulo, el cumplimiento parcial de la promesa. Y este cumplimiento parcial se describe de Génesis 12 hasta el fin del Antiguo Testamento. En Génesis 12 a Éxodo capítulo 18 vemos la formación del pueblo de Dios. Luego a partir del siguiente capítulo, Éxodo capítulo 19, cuando la ley es dada, hasta el final del libro de Levítico, vemos la estipulación o el gobierno de Dios, cómo es que este pueblo de Dios debía dirigirse en el lugar de Dios bajo los decretos de Dios. Luego al entrar el libro de Números, el cuarto libro en las Escrituras, hasta el libro de Josué, vemos en la narrativa cómo el pueblo de Dios, a través de la obediencia a la ley de Dios, tomaba control de la tierra prometida. Y luego por último vemos desde Jueces hasta Segunda de Crónicas siendo el último libro en el canon hebreo, viendo cómo este proyecto del rey que traería gloria a Dios es establecido en la monarquía y subsecuentemente perdido en el exilio. Y esta básicamente a grandes rasgos es la estructura covenantal o de pacto, la estructura pactista,
del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, capítulo 12, hasta el final de la narrativa en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, al final del libro. Y vamos a comenzar viendo, y esto es básicamente lo que vamos a ver en las próximas lecciones, desde Génesis 12 hasta el final de la narrativa del Antiguo Testamento en Segunda de Crónicas. Abraham e Isaac, página 58 de su libro El Gran Panorama Divino. Les recomiendo por favor que lo compren y lean el libro en sus casas. Dios había prometido un hijo a Abraham en su vejez, el hijo de la promesa a través del cual Dios traería bendición a todas las naciones. ¿Sería este Isaac acaso? Sin embargo, llegamos a la narrativa en Génesis capítulo 22 y todos sabemos lo que ocurre. Abraham tiene a su hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Sin embargo, vemos que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Ahora, esto no tenía sentido alguno para Abraham, pues ¿cómo Dios iba a cumplir la promesa de que a través de su descendencia o su descendiente Dios traería bendición a todas las naciones? ¿Es que acaso Dios se había olvidado de su promesa? ¿Cómo es que Dios iba a ejecutar su promesa si Dios le estaba pidiendo que eliminara al único descendiente que tenía? Vemos aquí la fe de Abraham en ejercicio. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Dice la palabra del Señor. Abraham estaba convencido de que incluso si él mataba a Isaac, Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, a fin de cumplir su promesa de que a través de su descendencia, o específicamente su descendiente, él traería bendición a todas las naciones. Esta historia tiene una aplicación directa y un paralelismo y apunta al cumplimiento final en la persona de Cristo Jesús. Esta vez ya no es Abraham sacrificando a su único hijo, Isaac, sino es Dios mismo, el Padre, sacrificando a su único hijo, el Señor Jesucristo. Esta vez es a través de la muerte, no de la muerte de Isaac, que se cumple la bendición a las naciones, sino a través de la muerte de Cristo Jesús. Vemos en la narrativa de Abraham y Isaac que Dios provee un cordero para sí mismo. Esto sería una representación luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, siendo un sacrificio por nuestros pecados. Así que la historia de Abraham e Isaac marca el inicio del pueblo de Dios y el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios a Adán y Eva. La elección de Dios por Abraham marca el inicio del retroceso de los efectos del pecado y el inicio del plan salvador redentor de Dios, que tendrá su punto máximo y clímax en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, y será completamente cumplido en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este es un punto importante. No debemos pasar desapercibido el punto de que Abraham e Isaac y esta narrativa nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. El propósito principal de las Escrituras no es enseñarnos moralidad. El propósito principal de las Escrituras tampoco es mostrarme cómo sería mi mejor vida ahora, como diría un popular autor de la prosperidad. El propósito de las Escrituras ni siquiera tampoco es ayudarme a tener una mejor vida a través de tener leyes que me ayuden a vivir moralmente, ya sea para el gobierno, sociedad o familia. El propósito principal de las Escrituras es revelar a Cristo Jesús. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, el personaje central es Cristo Jesús, su mensaje, su persona
y su obra revelada a través de cada una de las páginas de las Escrituras. No es la nación de Israel el tema principal de las Escrituras. No es la iglesia el tema principal de las Escrituras. No es siquiera la salvación del hombre el tema principal de las Escrituras. El punto central de las Escrituras es Cristo Jesús y la gloria debida a su persona como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esto se ve a lo largo de las diferentes narrativas de las Escrituras. Luego llegamos a la página 60 en su libro Jacob y Esaú. Abraham muere y vemos claramente por la narrativa que Isaac solamente estaba cumpliendo parcialmente las promesas de Dios hechas a Abraham y las promesas de Dios hechas a Eva. Quizás sería a través de uno de los descendientes de Isaac, quizás sería a través de Jacob, quizás sería a través de Esaú, que Dios cumpliría sus promesas. Sin embargo, muestra la narrativa que ninguno, ni Jacob ni Esaú, es justo. No sé cuál de los dos sería peor, Jacob, un engañador, Esaú, una persona completamente en contra de los mandamientos de Dios. Sin embargo, a pesar de que los dos eran malos, Jacob es elegido, es amado por Dios, elegido en comparación a Esaú, completamente sin tener en cuenta los méritos de ninguno. Es a través de él que luego Jacob, el cual su nombre es cambiado a Israel, se formaría la nación de Israel. Y de la misma manera que Jacob fue elegido sin ningún tipo de mérito, el día de hoy, hermanos, nosotros en nuestra salvación hemos sido elegidos sin ningún tipo de mérito para con Dios. No es solamente que el inicio de la vida cristiana es por gracia, sino que la continuidad de la vida cristiana es también por gracia. No es solamente que soy salvo por fe, sin las obras de la ley, sino también que la vida cristiana continúa por fe, por gracia, sin las obras de la ley. Luego vemos, Jacob es también una figura de Cristo Jesús, de la misma manera que lo es Isaac. Luego llegamos a la narrativa. Jacob tiene 12 hijos y llegamos en la página 61 hacia José. Estamos familiarizados con lo que ocurre con José. José es vendido por sus hermanos por celos y llevado a Egipto. En Egipto, a través de una sucesión de eventos, José es hecho visir o lo que sería primer ministro de Egipto. Y vemos ahí que José luego llega a ascender a las partes más altas de Egipto. Ahora, ¿cuál es el propósito teológico de la narrativa de José? ¿Qué es lo que la narrativa de José nos quiere enseñar en la historia, en el contexto de la historia de la redención? Bueno, la historia de José en Génesis 50, 19 al 20, se da el propósito de la narrativa. Génesis 50, 19 al 20 dice, pero José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera, como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. He ahí el propósito de la narrativa teológica de la historia de José. José es llevado a Egipto por dos razones. La primera es para poder preservar la vida de la nación de Israel, para poder preservar la línea mesiánica a través de la cual vendría eventualmente el descendiente de la mujer, el descendiente de Abraham, el descendiente de Isaac, etc., que pondría fin al cumplimiento de las obras de la ley y cumpliría las promesas y las condiciones del pacto. José es enviado a Egipto para que a través de él se preservara la línea mesiánica en la nación de Israel. Y el segundo punto que vemos a través de la historia de José es que José evidentemente es un tipo y un paralelo de Cristo. De la misma manera como Cristo fue rechazado por sus hermanos, la nación de Israel, José fue rechazado por sus hermanos, Israel, los hijos de Israel. José llegó cuando estuvo en su posición de honor,
José usó su poder a fin de proteger y redimir a sus hermanos. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo usó y usa su poder para redimir a sus hermanos, la nación de Israel. Vemos de esta manera una vez más que la narrativa de José nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. La historia de José tiene el propósito también de mostrar la razón por la cual el pueblo de Israel se encontraba en Egipto y sirve como un preludio al libro de Éxodo. Sirve como un preludio al libro de Éxodo y mostrar por qué la nación se encontraba en esclavitud en Egipto. Página 62 dice el Gran Panorama Divino, el libro que estamos leyendo, Yo soy el que soy. ¿Qué significa ese título? Bueno, el pueblo de Israel, vemos luego al comenzar el libro de Éxodo, que se encontraba en Egipto. Después de 400 años que Dios hiciera la promesa a Abraham, de que su pueblo sería grande y sería llevado a una nación extranjera, el tiempo de la restauración del pueblo estaba por iniciarse. Dios llama a Moisés a fin de que sea a través de él el medio a través del cual Dios ejecute el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Moisés es el elegido a través del cual Dios instauraría su pacto luego con la nación de Israel, que es una republicación del pacto abrahámico. Dios se aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice que se aparezca ante el faraón y deje ir a su pueblo. Y lo que nos interesa aquí es el nombre por el cual Dios se da a conocer. Ahora, el nombre de Dios a través del cual se presenta a Jehová o Jehová o yo soy el que soy, en realidad es el verbo hebreo yadá, pero sin vocales. Por eso no tenemos la pronunciación, no sabemos cómo este nombre se pronunciaba. Y lo importante en sí mismo no es la pronunciación del nombre, porque no la tenemos, no sabemos cómo se pronunciaba. Es solamente letras mudas. Es como si yo ponga en español H, que es muda en español, Y y W. No sabemos lo que suena porque no tiene vocales. Hemos perdido las vocales, no fueron preservadas, no sabemos. Así que cuando alguien habla que es el nombre propio de Dios, si se refiere eso a que es un nombre propio en el sentido que yo tengo un nombre propio, Daniel, o tú tienes un nombre propio, entonces eso es incorrecto, porque Dios no tiene nombre y apellido. Dios no es un ser humano. Pero lo que nos referimos con el nombre de Dios es que el nombre de Dios denota la característica principal por la cual Dios se da a conocer en relación a su pueblo en virtud al pacto. Es decir, cuando Dios se presenta a sí mismo como yo soy el que soy, anuncia una virtud de su carácter que marcará la relación a través de la cual Él se relacione con su pueblo. Y en este caso, yo soy el que soy, lo que significa básicamente es, yo soy Dios y hago lo que quiero. Yo existo por mí mismo y hago todo lo que me place hacer. Yo tengo existencia por sí mismo y todo lo que hago me place. Y todo lo que me place es todo lo que hago. Eso es, yo soy el que soy. Básicamente Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a hacer lo que me dé la gana hacer. Yo soy el que soy. Y esto es la manera como Dios se da a caracterizar a sí mismo, es con el atributo de Señor. Dios es Señor. Nada ni nadie puede detener su mano ni decirle qué es lo que haces. Faraón no puede decirle a Dios ni detener su mano. El pueblo de Israel no puede detener la mano de Dios. Nada ni nada frustrará los decretos de Dios para con su pueblo en la humanidad. Él es quien es, Dios es Señor. Hermanos, y este es un punto que a veces perdemos de vista en la manera como nos relacionamos con Dios. Debemos tener en cuenta que Dios es un cordero que quita el pecado del mundo, pero también Dios en Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá, que merece nuestra plena reverencia por lo que es. A veces muchos cristianos expresan a Cristo Jesús como mi causa
o mi brother, o mi pana. Quizás entienden a lo que, no, yo creo que no tienen un entendimiento a lo que se refieren, toman un verso en el cual los fariseos llamaban a Jesús amigo de los pecadores y lo descontextualizan para hablar de Dios como si fuera mi amigo. ¿Es Dios mi amigo? Bueno, Dios se llama nuestro amigo en el sentido de que nos revela cosas, no en el sentido de tutela, pero Dios primariamente se relaciona con nosotros como Señor. Dios es nuestro Señor, es nuestro Padre, pero nuestro Padre que está en los cielos. Él es Padre, pero también es Señor. Y esto debemos tener en cuenta al momento de relacionarnos con Dios y cuando estamos en la casa de Dios adorándole. Vemos 2 puntos luego en la página 64 y en la página 65 vemos salvación por sustitución, la Pascua, y en la página 65 salvación por conquista, el cruce del Mar Rojo. ¿Qué quisiera mencionar? Bueno, los 2 grandes eventos del Éxodo son la Pascua y el cruce del Mar Rojo. Y estos 2 eventos tienen como objetivo mostrarnos 2 aspectos fundamentales del Evangelio. Dios salva por sustitución y Dios nos libera del yugo de esclavitud. Dios salva por sustitución y Dios libera a su pueblo del yugo de esclavitud. Y vamos a ver el primero, Dios salva por sustitución. Existe un paralelismo muy cercano entre la Pascua celebrada en Egipto y la muerte vicaria a favor nuestro de nuestro Señor Jesucristo. Cristo muere también en el tiempo de la Pascua, y en la Pascua ellos celebraban el haber matado un cordero y pintado con la sangre del cordero los dinteles de la puerta, a fin de que cuando el ángel del Señor trayendo mortandad a Egipto pasara por sobre ellos y no les hiciera ningún daño, al ver la sangre pintada en los dinteles de la puerta. Esta imagen es luego la que es llevada a nuestro Señor Jesucristo, quien muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre por nosotros, y al derramar su sangre por nosotros nos cubre completamente, de tal manera que el ángel del Señor, trayendo muerte en juicio en su segunda venida, pueda hallarnos completamente en él y pasar sobre nosotros, de tal manera que no llevemos el juicio de las consecuencias de nuestro pecado cometido en Adán y en nuestra persona. Éxodo 12:23 dice: pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los discípulos, y Mateo 26:19, fíjense este verso, Mateo 26:19, dice: entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ven la conexión entre Éxodo y luego como Cristo es llamado en Juan 1:29 el Cordero de Dios o el Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. Salvación a través de su sustitución. En el pueblo de Israel, en Adán y Eva, en Abraham, Dios siempre salva a través de un sustituto. Otro tema que vemos en Éxodo es salvación por conquista. Y eso es el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo de parte de los israelitas simboliza el poder de Dios para liberarlos del poder del faraón y de Egipto. Egipto usualmente en el Antiguo Testamento es relacionado con el mundo, volver al mundo, el poder del mundo, la mundanalidad, el poder del diablo, etc. Y ese es un símbolo nuevamente que apunta al poder transformador de Dios en nuestra conversión. Dios nos libera del poder del pecado y del mundo y nos da la ley a fin de que podamos vivir una vida que le agrade. De la misma manera el pueblo de Israel recibió la ley en el monte Sinaí después de su salida de Egipto, y en el monte Sinaí reciben la ley de Dios a fin de que puedan vivir una vida que le agrade a Dios. Luego vimos el pueblo de Dios.
Bueno, en página 66, vemos aquí el página 66 de su libro El Gran Panorama Divino, que es el que estamos leyendo, página 66. Solamente un punto ahí, hermanos. El punto culminante del Éxodo no es la salida de Egipto. El punto culminante del Éxodo no es el cruce del Mar Rojo. El punto culminante del Éxodo, o el clímax de la narración, se da cuando llegan al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Si ustedes se dan cuenta, la narrativa de la salida de Egipto solo ocupa 18 capítulos de los 40 capítulos que tiene Éxodo. La entrega de la ley en Sinaí es el punto culminante del Éxodo, pues es aquí donde se le da la ley al pueblo a fin de que puedan vivir una vida que le agrade a Dios y Dios nuevamente esté morando en medio de su pueblo tal cual Él lo había hecho en el jardín del Edén. Y esto es lo mismo con nuestra salvación. Hermanos, la regeneración es solamente el punto inicial de nuestra salvación. El crecimiento en la vida cristiana se da a través de obedecer la palabra de Dios. A veces hay hermanos que me dicen, y yo escucho mencionar, menospreciando un poco el estudio de las Escrituras, diciendo, bueno, el estudio de las Escrituras, y a veces siempre citan el verso, la ley mata, pero el Espíritu vivifica, sin saber realmente lo que significa. Realmente es la interpretación opuesta de la que ellos creen que significa. Pero hermanos, debemos tener algo en cuenta. Si bien es cierto, una persona puede conocer las Escrituras y no vivir una vida que le agrade a Dios, es cierto, una persona puede saber la Biblia y no vivir una vida que le agrade a Dios. Pero hermanos, debemos tener en cuenta esto. Una persona no puede vivir una vida que le agrade a Dios sin conocer las Escrituras. Una persona no puede agradar a Dios sin conocer lo que las Escrituras estipulan acerca de la manera como es que agradamos a Dios. Y lo que se predica en muchos púlpitos el día de hoy es no más que moralismo, y esto no agrada a Dios, porque moralismo es el sustituto satánico que reemplaza la santidad. Digo el sustituto satánico porque moralidad parece santidad, pero es exactamente lo opuesto. En la moralidad soy yo tratando de ser bueno. En la santidad soy yo dándome cuenta cuán malo soy. En la moralidad soy yo tratando de agradar a Dios. En la santidad soy yo siendo agradado por Dios, sabiendo que Él ya ha sido complacido. La moralidad se basa en mí, la santidad se basa en Dios. La moralidad es lo que yo hago por Dios. La santidad es lo que Él ya ha hecho por mí en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, es lamentable que muchas personas desprecien el estudio de las Escrituras, y es casi una religión falsa, una religión sin Biblia, es una religión sin cristianismo, y sin cristianismo es una religión falsa, hermanos, que no agrada al Señor. Y esto es algo que Dios nos demandará en nuestras congregaciones y nuestras propias vidas. Una teología para la vida, una teología que nos ayude a vivir una vida que le agrade a Dios. El gobierno y bendición de Dios. Vamos a la página 66. La promesa. Dios había prometido a Abraham en Génesis 12 que él le bendeciría y multiplicaría su descendencia. Vemos ahora el cumplimiento parcial de esta promesa. El cumplimiento parcial, página 66. ¿Qué significa estar bajo el gobierno de Dios? Bueno, estar bajo el gobierno de Dios es un sinónimo de disfrutar la presencia de Dios. La ley de Dios es para el bien del pueblo de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios y de la bendición de Dios, debemos tener en cuenta que la ley de Dios en sí misma es la bendición de Dios. No es, la ley en un sentido produce la bendición de Dios, pero la ley en sí misma es una bendición de Dios.
porque nos enseña a vivir una vida que le agrada a Dios, y una vida que le agrada a Dios es la mejor vida que puede ser vivida, y aquella vida que trae plenitud para el hombre. La ley de Dios nos ayuda a vivir la mejor vida posible. Y con la ley de Dios no me refiero a los 613 mandamientos levíticos, tampoco me refiero solamente a los 10 mandamientos. Con la ley de Dios me refiero a lo que todas las escrituras enseñan, o todo el consejo de Dios sobre la manera como Dios es complacido en nosotros. Hay 3 puntos que son característicos de la ley. La ley revela nuestro pecado. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley revela nuestro pecado, quiénes somos realmente. Ahora, pero la ley también revela, al revelar nuestro pecado, revela nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. La ley revela a Cristo Jesús en contraposición a nuestro pecado y como aquel que cumple perfectamente la ley, porque la ley es un reflejo de Cristo Jesús. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor, nuestro guía, nuestro maestro, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley es nuestro mentor que nos guía a Cristo, debido, por ejemplo, a los sacrificios levíticos, en los cuales sacrificaban corderos, etc. Y todos estos sacrificios de corderos, el candelabro, el agua que era arrojada sobre la gente, todas estas son imágenes que ilustran la persona, el mensaje y la obra de Cristo Jesús. Y es en el sentido de revelar nuestra pecaminosidad que nos lleva a Cristo Jesús, pero también en el sentido de revelar elementos o tipología del Evangelio en las Escrituras. Por último, la ley revela las normas de Dios o el carácter de Dios, su amor por la santidad, su odio por el pecado, su amor por la justicia, su bondad para con su pueblo. Todos estos son elementos que son revelados a través de la ley, las normas de Dios. Página 68, hermanos. Página 68 en su libro El Gran Panorama Divino, la ley de Dios. Página 68. Dice, página 68. Bueno, la ley, hermanos, no es dada con el fin de que el pueblo entre en el pacto de Dios. Este es un punto importante. La ley no es dada con el fin de que el pueblo de Dios entre en el pacto de Dios. No, la ley es dada una vez que el pueblo ya está en el pacto con Dios. Una vez que el pueblo de Israel ya está en el pacto con Dios, la ley es dada. La ley nunca fue dada como medio para que el pueblo ganara su estancia en el pacto. La ley nunca fue dada con la manera como uno ganara su salvación. La ley fue dada con la manera como uno puede agradar a Dios una vez que ya estaba dentro del pacto. Ahora, ¿qué me refiero con esto? La ley no fue dada con el propósito, voy a usar 2 palabras teológicas aquí. La ley no fue dada con el propósito de que sea meritoria, sino la ley es una condición necesaria para las bendiciones del pacto. Es decir, Dios nos da las bendiciones del pacto en Cristo Jesús por pura gracia. Dios nos da las bendiciones del pacto en Cristo Jesús por gracia a través de la fe. Pero nuestra obediencia a sus mandamientos son la condición necesaria para que podamos disfrutar plenamente de sus bendiciones. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es mía. ¿Y a qué me refiero con esto, con meritorio y condición necesaria? Cuando hablamos de la ley, decimos que la ley no es meritoria, sino es condición necesaria para los beneficios del pacto. Es lo mismo, se aplica con la fe. Cuando hablamos que somos salvos por gracia a través de la fe, alguien diría, entonces, si somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8-9, entonces alguien diría, pero ¿no es la fe acaso una obra? Si somos salvos por la fe, sin obras, ¿no es la fe acaso una obra? No. La teología sistemática por largo tiempo ha categorizado la fe y la ley
como condiciones necesarias y no condiciones meritorias. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginemos que tenemos 17 años y vamos a cumplir 18 años. En Perú, en el momento en el que uno cumple 18 años, se le entrega un documento de identidad personal, su DNI. Ahora, supongamos que yo tengo mi hijo, ¿ok? Soy soltero, pero imaginemos que tengo mi hijo. Y le digo, ¿sabes qué? Cuando tengas 18 años, vas a poder recibir tu DNI de parte del gobierno de manera completamente gratuita. Ahora, cuando él cumple 18 años, va a la RENIEC, la Oficina de Registro Nacional, y él recibe su DNI, su documento de identidad nacional, de manera completamente gratuita. Ahora, ¿él ha hecho algo para ganar ese documento? Absolutamente no. Ese documento lo está recibiendo de manera gratuita, ¿verdad? Pero el que cumpla 18 años era la condición necesaria a fin de que él pueda recibir ese documento de identidad nacional de manera completamente gratuita. Es decir, la condición necesaria es un prerequisito para que Dios otorgue de manera completamente gratuita, ya sea la salvación o las bendiciones del pacto por guardar la ley dentro del pacto de Dios. Y esto es a lo que me refiero. La salvación es por gracia, la gracia de Dios a través de la fe. La fe no es una obra. La fe es dada por Dios, pero este es el requerimiento, el prerequisito. Necesitamos tener fe a fin de que Dios nos dé salvación. Y ese es el punto principal que divide a los que se llaman monergistas y sinergistas. Los monergistas creemos, y ese es el punto principal, aquí está el punto del asunto. Los monergistas creemos que la fe es dada completamente por Dios, de tal manera que Dios vea nuestra fe y nos adjudique salvación como consecuencia de mi fe, pero un monergista diría la salvación, la fe es dada por Dios. Sin embargo, un sinergista, probablemente ya sea semipelagiano o arminiano o wesleyano, bueno, un wesleyano tendría un punto diferente de vista, pero un semipelagiano definitivamente, un arminiano diría que la fe es algo que puede surgir dentro de nosotros, por la cual Dios nos adjudica gracia y salvación. Y esta es la diferencia, hermano. Nosotros creemos que la fe es un regalo de Dios, de la misma manera que la gracia para guardar su ley dentro del pacto, a fin de que podamos recibir las bendiciones de Dios dentro de la vida cristiana. Bueno, hermanos, nos vamos a quedar aquí en la página 69. Vamos a hablar en la próxima oportunidad de la presencia de Dios, los sacrificios, etcétera, etcétera, y vamos a terminar el capítulo. Y vamos a quedarnos aquí el día de hoy, hermanos, para que no sea una sesión demasiado larga. Espero que haya sido de utilidad y por favor vamos a continuar en esta semana que viene. Lean su libro, El Gran Panorama Divino, y pronto vamos a terminar el libro y vamos a continuar con la lectura de más libros. Sigan leyéndolo y animen a otras personas en su iglesia, hermanos. Animen a personas en su iglesia a leer libros. Anímenlo, denle una copia del libro, anímenlo a leer libros y juntos podamos conocer mejor a Dios y aprender a glorificarle juntos. Que el Señor les bendiga. Que tengan un día bendecido en el Señor. Gracias.